arepita, se te hizo agua la boquita, los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant, El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant, ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 5 de agosto del año 2021 y yo comienzo por invitarte a que visites Farm Aid Pharmacy en su sede física que queda en Pembroke Pines. Visítalos para que recibas la atención, esa atención calurosa a la que estamos acostumbrados en nuestros países latinos. Si consigues un medicamento más económico en otra farmacia que no sea Farm Aid, ellos te van a igualar el precio. Y si necesitas medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, en Farm Aid Pharmacy te van a vender todo lo que necesites con esas instrucciones. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 5 de agosto del año 2021. Bueno, vamos a comenzar este día de hoy con un segmento entre ustedes y yo, nada más, nosotros solitos. Vamos a hablar de este proceso de diálogo que parece que se va a efectuar entre el régimen de Nicolás Maduro y el sector de la oposición encabezado por Juan Guaidó, porque es el líder opositor que es reconocido por los países que están promoviendo este diálogo, ¿no? Cuando yo les hablo del diálogo, les digo que al parecer es porque todo queda hasta este momento en al parecer, porque el único anuncio oficial hasta este momento que se ha dado, es decir, el único anuncio que proviene de uno de los componentes, por decirlo de alguna manera, o de la estructura del diálogo, es el que escuchamos el día de hoy por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que confirma que será en su país que se va a realizar este diálogo. Pero aún habiendo dicho que será México y que ya él se lo han informado, etcétera, no hay una precisión todavía de cómo se van a dar estas conversaciones. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Relaciones, que a propuesta de Noruega se propone que México sea sede para llevar a cabo estas negociaciones. Y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes. Se sabe porque, bueno, ya en toda la trayectoria de lo vivido desde que Guaidó asumió la presidencia interina hasta los momentos, que la Unión Europea también está de acuerdo con negociar. Pero Estados Unidos, que quizás sería el país determinante en todo esto porque fue el primer país que reconoció a Guaidó como presidente encargado, desconociendo entonces a Nicolás Maduro, también está de acuerdo con que se dé este proceso de negociación. Y eso lo hemos escuchado oficialmente, por decirlo de alguna manera, en la voz de Julie Chung, que es la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Vamos a escuchar lo que ella dijo. Well, I think what we've seen in the past is negotiations that go on endlessly, and we don't want to see that. We would like to see some discussions, again, between the Venezuelans themselves that come to an agreement so that they can bring democracy, they can bring security to their own people. So in whatever way that is, again, we support the Guaido administration and the Unity platform as they address these challenges in such a negotiation platform. Bueno, aquí lo que está diciendo esta funcionaria es que ellos esperan, Estados Unidos, que el proceso de negociación no sea
infinito e indefinido en el tiempo como han sido los anteriores, que ya llevan 20 años, porque es que de negociación en negociación, más de 20 años, ya hay más de 20 años de dictadura en Venezuela, ¿no? Pero ahí ella pues simplemente está diciendo oficialmente que sí, que Estados Unidos va a estar del lado de Guaidó, eso sí lo dice, ¿no? Y que siga reconociendo a Guaidó, pero que está aceptando que haya este proceso de conversaciones. Y entonces, en días anteriores, hace creo que 2 semanas más o menos, ya Nicolás Maduro puso sus condiciones para sentarse ahí, aunque parece que lo único que es seguro es que ya ellos, Maduro, ya escogieron a los que van a ser sus representantes en este proceso de diálogo, en estas conversaciones en México. Creo que van a ser Jorge Rodríguez y el gobernador del estado Miranda. ¿Cómo es que se llama ese muchacho? Héctor Rodríguez. Los dos Rodríguez, pues, van a estar ahí en representación de Maduro. No es que Maduro va a viajar, pero ya han designado quiénes serían los voceros. Pero él puso unas condiciones. Vamos a escucharlas. Pero lo primero que yo pongo en la mesa son 3 puntos. El primero de todo, el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Inmediato, completa. Segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y tercer punto, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela y otras más. 3 punticos, pues. Hasta ahora, hasta el momento que estamos haciendo este programa, a pesar, repito, de que el presidente del país donde se realizarían o donde se estarían planificando realizar estas conversaciones, ya lo confirmó que es el presidente de México. Hasta ahora no ha habido ninguna declaración por parte del gobierno interino, por parte del propio Juan Guaidó, del departamento de prensa, ni siquiera en los grupos de periodistas que trabajan para Guaidó han mencionado o se menciona este proceso de conversaciones o de negociaciones. No se ha dicho absolutamente nada. La razón, yo adjudico este silencio a que no hayan decidido ir, porque estoy segura que ya eso está confirmado, porque si no, el presidente de México no lo hubiera anunciado. Pero ¿para qué vas a revelar o a aceptar que ya esto está acordado, ir al proceso de negociaciones, si la palabra diálogo y conversaciones y negociaciones con un régimen como primero el de Hugo Chávez y después el de Nicolás Maduro, el hecho es tan impopular, eso no tiene la aprobación de la mayoría de los venezolanos, de manera que anunciarlo ahora sería, yo digo que absurdo para el sector de la oposición que encabeza Guaidó, porque estarías acumulando más días de repudio de la gente por sentarte con Maduro después de que dijiste que simplemente él tenía que irse del gobierno primero, es decir, tenía que cesar la usurpación, ¿no? Pero las condiciones que Maduro está pidiendo son tan leoninas que uno dice, bueno, si se le concede todo eso, ya Maduro, ¿para qué va a querer negociar? ¿Para qué se va a sentar? Si ya el único problema que tiene Maduro en este momento es económico, porque político no es, militar no es. El problema que tiene es económico, y el problema económico lo tiene precisamente por las sanciones. Entonces, él primero está pidiendo que lo reconozcan, ya al levantarle las sanciones lo estarían reconociendo, pero es que invitándolo a conversar, a dialogar, ya están reconociendo que Maduro es el presidente de Venezuela, lo están reconociendo como tal, y él lo sabe. Maduro ni siquiera necesita que la oposición lo reconozca, porque es que ya esta pila de manganzones, de hecho, cuando anuncia las condiciones, a quienes enfocan
en Cámara es precisamente a los opositores que se han ido del lado de allá, como el Luis Eduardo Martínez, que ya lo denunciamos en estos días, el propio joven bandido, el José Gregorio Correa, que es el más bandido de todos, el que encabeza este nido de corruptos opositores que se pusieron del lado del régimen. Entonces, Maduro ahí los mostró en Cámara mientras exigía sus condiciones, diciendo con esto que ya ni siquiera es toda la oposición la que está en contra de reconocerlo como presidente encargado. Pero es que Maduro ni siquiera se ha molestado en dar muestras de buena voluntad para que se dé el proceso de negociación. Si podemos poner en pantalla el listado que tenemos de presos políticos, que sobre eso vamos a hacer un programa la semana que viene. Son casi 200 presos políticos, todos en situación absolutamente ilegal. Están prácticamente secuestrados. Muchos de ellos tienen 3 y 4 años de cárcel acumulados sin que todavía comience el proceso. Ni se hable de las torturas que han sufrido. Todo esto ustedes pueden revisar con calma el listado que estamos poniendo en pantalla, y ahí están los jueces que tienen sus casos, los años que tienen detenidos, las injusticias que se están cometiendo en el sentido no solamente de los tiempos, sino de los cargos acumulados, pero además de los problemas de salud que tienen, que no son atendidos, y las torturas que han sufrido en la cárcel. Algunos no están en la lista porque se murieron ya, porque fueron asesinados en la cárcel. Entonces, cuando hay un dictador que tiene esta cantidad de presos políticos y que ni siquiera haya la solicitud o la exigencia de que, bueno, de que ponga algunos en libertad, de que se comience el proceso de los que tienen 3 y 4 y 5 años detenidos y todavía ni siquiera han ido una sola vez a tribunales, que no los dejan ver a sus familiares, etc. No hay absolutamente ni un amago de demostrar la buena voluntad. No, yo pongo esto. Es que él puso 3 condiciones, pero él no está poniendo absolutamente nada. Porque lo que le está diciendo al mundo es, yo no necesito sino plata. Y si no me dan la plata, voy a seguir viviendo yo bien, va a seguir viviendo Cilia bien. Todos mis ministros van a vivir bien, los que van a vivir mal son los venezolanos, si no me dan la plata. Entonces, el mensaje que está enviando es, no voy a ceder en absolutamente nada, pero ustedes tienen que darme a mí si quieren que los venezolanos empiecen a comer, por lo menos a tener, de alguna manera, a tener vacuna. Si quieren que entren las vacunas, cedan, reconózcanme, denme la plata, devuélvame lo mío, que no es mío, sino es del Estado, es de todos los venezolanos, pero yo lo quiero para mí, para seguirme cogiendo todo. En ese punto es que estamos, porque además hay una gran cantidad de opositores, incluyendo a quienes acompañaron, a quienes estuvieron de la mano y todavía siguen, cosa que yo no entiendo, de la mano con Juan Guaidó, que ahora son candidatos, como por ejemplo Manuel Rosales, jefe de uno de los partidos del G4, es candidato. Y entonces, si él está reconociendo las elecciones, si él está reconociendo, Manuel Rosales, está reconociendo digamos, el llamado a elecciones, la convocatoria, ¿por quién fue hecha? Por un Consejo Nacional Electoral que fue escogido por la Asamblea Nacional que sustituyó a Guaidó. Entonces, Manuel Rosales está reconociendo que Guaidó fue sustituido, que ya no existe la Asamblea que lo hace a él presidente interino. Entonces, este ejemplo, el ejemplo del propio presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Guaidó, que también es candidato a la alcaldía del municipio, ahí lo tienen ustedes, Macario González, candidato a la alcaldía del municipio capital del estado Lara. Entonces, ¿qué es lo que tiene Maduro que perder? ¿Qué es lo que va a ganar? Bueno, va a ganar que una vez que se sienten ahí en México, porque se van a sentar, aunque Guaidó no lo haya anunciado todavía, se van a sentar. Y Maduro va a reconocer ahí la fuerza que tiene, que la comunidad internacional le tuvo que bajar la cabeza después de haber reconocido a Guaidó, después de haber dicho que absolutamente
ninguno de los poderes que encabezaba o que que tiene Maduro bajo su poder, pues están reconocidos en Venezuela, sino solamente Guaidó, y lo que Guaidó decida y lo que Guaidó diga es lo único que reconoce los países que estuvieron ahí entre los 60 iniciales que le dieron el apoyo a Guaidó. Entonces, yo me pregunto, aplicando la lógica nada más, ¿para qué Maduro necesita este diálogo? Simplemente para que le liberen el dinero, para que en esa mesa él va a decir que él no ha podido vacunar a la gente, que la gente está pasando hambre, que no hay gasolina, que todo el aparato productivo se estancó precisamente porque no hay transporte, porque no hay gasolina, porque la gasolina está secuestrada por las sanciones, etc. Y finalmente lo que puede resolver Maduro es el problema económico que ha llevado a que en Venezuela se le quiten ahora más ceros al bolívar, haya un bolívar que no existe, que es un holograma, etc. Pero lo que es el poder político, Maduro va a llegar a esas negociaciones con todo su poder y lo va a poner sobre la mesa. Lo va a poner sobre la mesa. Entonces, que no haya hasta este momento, porque dicen además, hay unas informaciones que dicen que el proceso comienza el 13, que sería creo que este viernes, creo que es 13, ¿no? El viernes que viene. Si comienza el viernes que viene, ¿cómo es posible que a estas alturas la oposición y la comunidad internacional que está apoyando estas negociaciones no haya hecho ya una presión para que haya, por ejemplo, la libertad de los presos políticos? ¿Cómo se puede negociar cuando tienes presos políticos, cuando tienes casi 200 personas secuestradas en las cárceles, en las mazmorras en Venezuela? Es que ni siquiera eso se ha solicitado como una de las condiciones para poderse sentar con Maduro, porque a Maduro le interesa la plata que le pueden liberar en ese diálogo. Definitivamente le interesa. Entonces, si a Maduro le interesa algo, pues por lo menos cambia a los presos políticos por sentarte en la mesa. Por lo menos un porcentaje de los presos políticos. Las condiciones en las que viven los presos políticos. Yo, a estas alturas, yo me pongo a sacar cuentos y digo, de verdad, Maduro necesita negociar. De verdad lo necesita. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.